Imagina ser campesino quechua en comunidad de Cochacasa, Ayacucho, 1986, viviendo en zona de guerra, donde Sendero Luminoso y Ejército Peruano compiten violentamente por control de territorio y de lealtad de población. Tu comunidad de 380 habitantes tomó decisión hace 2 años que salvó vidas, pero que también creó dependencia peligrosa. Formaron ronda de autodefensa que colabora con militares, patrullan territorio identificando presencia senderista, proporcionan inteligencia a ejércitos sobre movimientos de columnas terroristas. No es colaboración voluntaria motivada por ideología, es colaboración de supervivencia porque alternativa, negarse a colaborar, significa que Ejército te etiqueta como simpatizante terrorista y que Sendero te masacra por traicionar revolución. Atrapado entre 2 fuerzas que exigen lealtad absoluta, elegiste el lado que parecía menos letal. Estado peruano que al menos teóricamente tiene instituciones, reglas, accountability. Pero el 14 de junio de 1986, esa ilusión de que colaborar con Estado proporciona protección se destruye cuando Capitán Oswaldo Méndez Rojas, de 41 años, comandante de destacamento militar que supervisa tu zona, llega a Cochacasa con orden que parece simple, pero que esconde trampa mortal. Ronda debe ejecutar operación de castigo contra comunidad vecina de Ayamachay que proporcionó comida a columna senderista la semana pasada. Orden es quemar 30 casas como advertencia a otras comunidades de que colaboración con terrorismo tiene consecuencias. Ronda de Cochacasa liderará operación con apoyo de destacamento militar. Salida mañana al amanecer. Es orden que viola toda lógica moral y legal. Ronda de autodefensa existe teóricamente para defender tu propia comunidad contra Sendero, no para atacar otras comunidades bajo órdenes militares. Y críticamente, Esteban Mamani, de 52 años, líder de Ronda de Cochacasa, campesino respetado que había liderado defensa contra Sendero durante 2 años, sabe que información sobre Ayamachay es cuestionable porque colaboración con Sendero, que militares alegan fue probablemente coercitiva, no voluntaria. Sendero llegó armado exigiendo comida. Ayamachay proporcionó bajo amenaza de muerte, no por simpatía ideológica, quemar 30 casas, aproximadamente 40% de aldea, castigará principalmente mujeres, niños, ancianos, no combatientes senderistas que ya se fueron. Operación convertirá Ronda de autodefensa en brazo de represión estatal contra civiles, destruyendo distinción moral que justifica existencia de Ronda. Esteban convoca Consejo de Líderes de Ronda esa noche. Presenta argumentos contra operación. Consejo vota 8 a favor de obedecer, argumentando que negarse provocará represalia militar contra Cochacasa. 5 a favor de desobedecer, argumentando que quemar casas de inocentes es crimen que no pueden cometer. Los 8 prevalecen, pero Esteban toma decisión personal que sellará su destino. Al amanecer del 15 de junio, cuando Ronda se reúne para partir hacia Ayamachay, Esteban se para frente a grupo y anuncia: he pensado toda la noche. No puedo liderar operación que quemará casas de familias inocentes. Si Ronda decide ir, vayan sin mí. Pero yo no participaré en crimen contra campesinos que están en situación idéntica a nosotros, atrapados entre Sendero y Ejército sin opción real. Es acto de desobediencia civil extraordinario. Líder de Ronda negándose a ejecutar orden militar frente a toda comunidad y frente a soldados que están presentes para supervisar. Y Capitán Méndez, presenciando desafío público, enfrenta problema. Si permite que Esteban desobedezca sin consecuencia, establece precedente de que ronderos pueden cuestionar órdenes militares. Pero si castiga a Esteban severamente por desobediencia que está basada en ética legítima, arriesga a alienar comunidad que ha sido colaboradora leal. Méndez elige castigo ejemplar diseñado para aterrorizar Cochacasa y todas las rondas en zona. Arresta a Esteban inmediatamente bajo acusación fabricada de insubordinación, que demuestra simpatía terrorista encubierta. Lo transporta a base militar de Los Cabitos, donde durante 4 días, 15 al 18 de junio, es torturado para extraer confesión de vínculos con Sendero, confesión completamente falsa pero que proporciona pretexto legal.
Luego es ejecutado mediante ley de fuga el 19 de junio cuando supuestamente intenta escapar durante traslado a prisión. Pero Méndez no se detiene con Esteban. Para garantizar que lección sea aprendida permanentemente, arresta también a los 5 líderes de ronda que habían votado a favor de desobedecer durante consejo del 14 de junio. Méndez supo de voto mediante informante que asistió a consejo. Durante siguientes 2 semanas, junio 20, julio 4, los 5 son torturados y ejecutados uno por uno bajo misma acusación de conspiración terrorista. Total. 6 líderes de Cochacasa ejecutados no por colaborar con Sendero, sino por desobedecer orden militar que requería atacar comunidad vecina inocente. Y operación contra Ayamachay procedió de todas formas el 15 de junio con ronda de Cochacasa, liderada por nuevo liderazgo aterrorizado que obedeció sin cuestionar. 30 casas fueron quemadas, 12 familias quedaron sin hogar. Población de Ayamachay fue traumatizada por ataque de comunidad vecina que debía ser aliada. Lección grabada con sangre de 6 líderes. Colaboración con Estado no es partnership donde ronderos mantienen autonomía moral. Es subordinación absoluta donde desobediencia por cualquier razón, incluso razones éticamente justificadas, se paga con muerte. Esta es historia que CIR documentó en 2003, que nunca resultó en prosecución de Méndez, quien se retiró como coronel en 2004 con pensión generosa y murió en 2019 sin nunca enfrentar juicio, y que revela verdad devastadora sobre costo de mantener principios morales en contexto donde sistema castiga ética y recompensa obediencia ciega. Lee esto. Llevamos 520 suscriptores. Faltan 480 para monetizar. Este canal existe para una cosa: contar historias que Poder quiere borrar. Sin suscriptores, desaparece. Con 1000, sigue vivo. Eres uno de 480 que puede salvarlo. Haz 3 cosas. Ahora. 1. Suscríbete. Botón rojo abajo, 2 segundos. 2. Comparte. Manda a 3 personas que valoran verdad sin censura. 3. Comenta. Escribe. Justicia para Cochacasa. No pidas después más contenido como este si no actúas ahora. El algoritmo es simple. Sin engagement, esto muere. Tú decides si continúa. Rondas de autodefensa. Herramienta o víctima. Para entender cómo 6 líderes de ronda fueron ejecutados por desobedecer orden de atacar comunidad vecina, debemos entender naturaleza profundamente ambigua de rondas de autodefensa campesinas durante Guerra Interna Peruana, de 1980s-1990s. Rondas campesinas comenzaron como respuesta orgánica de comunidades rurales a violencia de Sendero Luminoso durante 1982-1984. Cuando Sendero llegaba a comunidades exigiendo lealtad absoluta, reclutamiento forzado de jóvenes, confiscación de cosechas como tributo revolucionario, ejecución de autoridades tradicionales que resistían, algunas comunidades decidieron que supervivencia requería resistencia armada organizada. Primera ronda documentada fue formada en comunidad de Huaychao en 1983, cuando comuneros mataron a 7 senderistas que habían llegado exigiendo tributo. Fue acto de autodefensa desesperada que se volvió sensación nacional cuando medios lo reportaron como resistencia campesina heroica contra terrorismo marxista. Gobierno de Belaúnde vio oportunidad propagandística y estratégica. Si campesinado se organizaba para resistir Sendero, ejército podría multiplicar efectividad mediante apoyo a rondas en lugar de tener que patrullar todo territorio directamente. Entonces, durante 1983-1985, gobierno implementó política oficial de apoyo a rondas. Proporcionar armas, rifles viejos, munición limitada, entrenamiento básico, coordinación operacional. Para 1986 había aproximadamente 2.800 rondas operando en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, con participación total estimada de 80.000, 100.000 campesinos, mayoría varones entre 15 y 60 años. Era fuerza paramilitar masiva, operando teóricamente bajo supervisión militar, pero con autonomía variable según zona y según comandante militar específico. Teoría oficial era que rondas eran fuerzas de autodefensa voluntarias que defendían sus propias comunidades contra incursiones senderistas, patrullaban territorios identificando presencia terrorista, proporcionaban inteligencia a ejército, participaban en operaciones conjuntas cuando ejército requería apoyo.
Mantenían autonomía moral. Podían negarse a participar en operaciones que consideraban injustas. Práctica real era completamente diferente, porque mayoría de comandantes militares trataban rondas como extensiones subordinadas de ejércitos sin autonomía real. Rondas eran ordenadas participar en operaciones ofensivas contra comunidades sospechosas, no solo defender propias comunidades. Órdenes militares no admitían cuestionamiento. Negarse era interpretado como simpatía terrorista. Rondas eran usadas como carne de cañón, enviadas primero en operaciones peligrosas para minimizar bajas militares. Violaciones de derechos humanos cometidas por rondas bajo órdenes militares eran responsabilidad de ronderos, no de oficiales que ordenaron. Era transformación de autodefensa voluntaria en milicia forzada, operando bajo coerción de Estado que castigaba desobediencia con acusaciones de terrorismo. Y críticamente, ronderos no tenían entrenamiento legal ni protección legal. No eran soldados con derechos bajo código militar, no eran civiles con derechos constitucionales. Existían en limbo legal donde podían ser castigados como soldados, corte marcial por insubordinación, o como civiles, arresto por terrorismo, dependiendo de conveniencia militar. Comunidad de Cochacasa era ejemplo típico de esta ambigüedad. Cochacasa, 1984-1986, de defensa a subordinación. Cochacasa era comunidad de 380 habitantes en provincia de Angaraes, Huancavelica, a 3.900 metros sobre nivel del mar. Economía giraba alrededor de agricultura de subsistencia, papa, quinoa y pastoreo de alpacas. Era comunidad pobre pero no en extrema pobreza. Tenían suficiente para subsistir aunque sin margen para crisis. En marzo de 1984, Sendero Luminoso llegó a zona estableciendo comités populares que exigían obediencia a Nueva Democracia Popular. Cochacasa inicialmente intentó neutralidad. No resistían activamente, pero tampoco colaboraban entusiastamente. Pero en junio de 1984, Sendero escaló presión. Ejecutaron a Barayoc, autoridad tradicional, acusándolo de ser representante de Estado opresor. Reclutaron forzadamente a 8 jóvenes entre 15 y 19 años. Confiscaron 80 alpacas, valor aproximado de $6.000, fortuna para comunidad. Comunidad convocó asamblea de emergencia el 20 de junio de 1984. Esteban Mamani, campesino respetado de 50 años que cultivaba 4 hectáreas y tenía reputación de liderazgo tranquilo pero firme, propuso formar ronda de autodefensa. Argumentó: Sendero nos está destruyendo económicamente y robando nuestros hijos. Si continuamos sometiéndonos, comunidad dejará de existir. Debemos resistir aunque costo sea alto. Asamblea votó 72 a favor, 31 en contra de formar ronda. Los 72 prevalecieron. Ronda inicial tenía 45 miembros, todos varones voluntarios entre 18 y 55 años. Esteban fue elegido líder por consenso. Durante primeros meses, junio-diciembre 1984, Ronda operó genuinamente como autodefensa. Establecieron sistema de turnos de vigilancia 24/7 en perímetro de comunidad. Patrullaban caminos identificando movimientos sospechosos. Entrenaban con ondas, palos, 2 escopetas viejas que comunidad poseía. Defendieron comunidad contra incursión senderista en octubre 1984. Emboscada donde Ronda mató a 4 combatientes y forzó columna a retirarse. Fue victoria que estableció reputación de Cochacasa como comunidad que resiste. Ejército notó y en enero de 1985, destacamento militar llegó ofreciendo apoyo. Proporcionaron 15 rifles FAL viejos, sobrantes de década de 1960, 500 cartuchos de munición, entrenamiento básico en uso de armas, coordinación para reportar actividad senderista. A cambio, Ejército estableció expectativa implícita. Cochacasa colaboraría con operaciones militares cuando fuera solicitado. Durante 1985, colaboración fue relativamente benigna. Ronda participó en 3 operaciones conjuntas, todas defensivas o de reconocimiento. Ninguna involucró violaciones obvias de derechos humanos. Esteban mantuvo durante ese periodo sentido de que Ronda tenía autonomía. Participaban en operaciones que consideraban legítimas pero podían cuestionar órdenes que parecían injustas.
Esa ilusión se mantendría hasta junio de 1986. 14 de junio, 1986. Orden imposible. El 14 de junio de 1986, Capitán Oswaldo Méndez Rojas llegó a Cochacasa aproximadamente a las 12:00 p.m. con orden que cambiaría todo. Méndez era comandante de destacamento militar que operaba en zona de Angaraes desde 1984. Tenía reputación entre rondas de ser exigente pero justo. Demandaba obediencia pero generalmente no ordenaba atrocidades obvias. Pero en junio de 1986, Méndez estaba bajo presión masiva de superiores porque operaciones en su zona habían generado pocas bajas enemigas durante trimestre abril-junio, y Comando Regional cuestionaba efectividad de su liderazgo. Méndez necesitaba operación visible que generara resultados reportables. Y oportunidad llegó cuando informante reportó que comunidad de Ayamachay, población 220, a 8 kilómetros de Cochacasa, había proporcionado comida a columna senderista que pasó por zona el 8 de junio. Información era técnicamente correcta. Columna senderista de aproximadamente 12 combatientes había llegado a Ayamachay el 8 de junio. Había exigido comida bajo amenaza de ejecutar líderes comunitarios. Ayamachay había proporcionado 80 kilos de papa y 20 ovejas. Columna había partido. Era colaboración coercitiva no voluntaria. Ayamachay no tenía opción real de negarse sin ser masacrada. Pero Méndez decidió interpretar como colaboración voluntaria que demuestra simpatía terrorista, porque eso justificaba operación de castigo que generaría resultados visibles, casas quemadas que podían ser fotografiadas, reportadas como destrucción de infraestructura de apoyo terrorista. Convocó a Esteban y líderes de ronda a reunión. Presentó orden. Inteligencia confirma que Ayamachay proporcionó apoyo material significativo a terroristas la semana pasada. Como parte de estrategia de negar recursos a Sendero, ejecutaremos operación de castigo. Quemaremos 30 casas identificadas como pertenecientes a familias que colaboraron. Operación enviará mensaje claro a región de que colaboración con terrorismo tiene consecuencias severas. Ronda de Cochacasa liderará operación con apoyo de mi destacamento. Salida mañana 15 de junio a las 6:00 a.m. Esteban, escuchando orden, sintió inmediatamente que algo estaba profundamente mal. Preguntó. Esteban. Capitán, ¿cómo sabemos que colaboración fue voluntaria y no forzada? Sendero rutinariamente llega armado exigiendo comida. Comunidades no tienen opción de negarse. Méndez. Inteligencia indica que Ayamachay tiene historial de simpatía con Sendero. No proporcionaron comida bajo coacción. Proporcionaron porque apoyan causa. Esteban. ¿Cuál es evidencia de historial de simpatía? ¿Y por qué quemar casas que albergan principalmente mujeres, niños, ancianos? Combatientes senderistas ya se fueron. Méndez, irritándose. Evidencia es clasificada, y casas son quemadas como castigo colectivo para enseñar que comunidades deben resistir demandas senderistas, no someterse. Esteban. Capitán, con respeto, quemar casas de familias que probablemente fueron coaccionadas no es justicia, es crimen. Ronda de Cochacasa existe para defender nuestra comunidad, no para atacar comunidades vecinas que están en misma situación que nosotros. Méndez, ahora furioso. Mamani. Su trabajo no es cuestionar órdenes, es ejecutarlas. Orden viene de comando regional, no es negociable. Ronda participará mañana. Eso es todo. Era terminación unilateral de discusión. Pero Esteban había plantado semilla de duda en mentes de otros líderes presentes. 14 de junio 1986, 8:00 p.m., Consejo Decisivo. Esa noche, Esteban convocó consejo secreto de 13 líderes de ronda, él más 12 otros que formaban núcleo de comando. Reunión ocurrió en casa de Esteban, puerta cerrada, sin testigos externos excepto esposa de Esteban Juana que escuchó desde habitación adyacente. Esteban presentó dilema. Obedecer orden de quemar casas de Ayamachay versus desobedecer arriesgando represalia militar. Argumentos a favor de obedecer, presentados por 8 líderes. Teodoro Ramos, 46.
Si desobedecemos, Méndez reportará que Cocha-Casa es insubordinada. Comando interpretará como simpatía terrorista. Seremos atacados como Ayamachay será atacada. Nuestras familias sufrirán. Debemos obedecer aunque orden es injusta. Marcelino Guamán, 43. Quemar 30 casas es horrible. Pero alternativa, ser etiquetados como terroristas, es peor. Sacrifiquemos a Yamachay para salvar Cocha-Casa. Cipriano Quispe, 41. Militares tienen poder absoluto bajo emergencia. No tenemos recurso legal. Resistencia es suicidio. Argumentos a favor de desobedecer, presentados por 5 líderes. Saturnino Caguana, 44. Si obedecemos, nos convertimos en criminales. Quemar casas de inocentes no es diferente de lo que Sendero hace. Perderemos alma de Ronda. Gregorio Mamani, 47. Ayamachay es comunidad hermana. Muchos tenemos familia allí mediante matrimonio. ¿Quemaremos casas de nuestros primos cuñados? ¿Cómo viviremos con eso? Paulino Ramos, 39. Si establecemos precedente de obedecer órdenes inmorales, ¿dónde termina? Próxima vez Méndez ordenará ejecutar prisioneros, luego violar mujeres. Debemos trazar línea ahora. Debate duró 3 horas. Finalmente Esteban llamó a voto. 8 a favor de obedecer. 5 a favor de desobedecer. Los 8 prevalecieron según regla de mayoría. Pero Esteban, como líder, tenía prerrogativa de decisión final. Dijo: respeto voto de mayoría. Ronda irá mañana si así deciden. Pero yo personalmente no puedo participar en quemar casas de inocentes. He pensado durante horas sobre esto. Si participo, me convertiré en criminal que traiciona todo lo que Ronda debe representar. Entonces mañana, cuando Ronda parta, iré también. Pero cuando lleguen a Ayamachay y Méndez ordene quemar, me negaré públicamente. Aceptaré consecuencias. Pero no puedo hacer esto. Era declaración de desobediencia civil consciente. Los 5 que habían votado a favor de desobedecer dijeron que apoyarían a Esteban negándose también. Los 8 que habían votado a favor de obedecer dijeron que participarían como ordenado. Consejo terminó aproximadamente a las 11:00 p.m. Nadie durmió bien esa noche. 15 de junio, 1986, 6:00 a.m., desobediencia pública. Al amanecer del 15 de junio, Ronda de Cocha-Casa se reunió en Plaza Central. Los 45 miembros estaban presentes, más Capitán Méndez y 20 soldados de su destacamento que supervisarían operación. Méndez dio briefing final. Marcharemos 8 kilómetros a Ayamachay. Llegaremos aproximadamente a las 9:00 a.m. Rodearemos aldea. Identificaremos 30 casas objetivo basándose en lista que inteligencia proporcionó. Quemaremos usando gasolina que soldados portan. Operación debe completarse antes de mediodía. ¿Preguntas? Esteban levantó mano. Méndez lo reconoció. Esteban dijo con voz firme frente a toda Ronda y frente a soldados: Capitán, he pensado toda la noche sobre orden. He concluido que no puedo participar en quemar casas de familias inocentes que probablemente fueron coaccionadas por Sendero. Orden viola todo principio moral por el cual Ronda existe. Entonces, respetuosamente me niego a participar. Si Ronda decide ir, vayan sin mí. Pero yo no seré parte de crimen contra campesinos que están en situación idéntica a nosotros. Era momento de silencio absoluto. 45 ronderos miraban a Esteban con mezcla de admiración por coraje y terror por lo que pasaría. 20 soldados miraban a Méndez esperando reacción. Méndez estaba visiblemente furioso, rostro enrojecido, mandíbula apretada. Después de 10 segundos que parecieron eternidad, Méndez respondió con voz helada: Mamani, está desobedeciendo orden directa frente a testigos. Eso constituye insubordinación grave que bajo estado de emergencia puede ser interpretada como acto de sabotaje a esfuerzo de guerra. ¿Entiende seriedad de lo que está haciendo? Esteban: entiendo completamente. Pero también entiendo que obedecer orden de quemar casas de inocentes me convertiría en criminal. Prefiero enfrentar consecuencias de desobediencia que vivir como criminal. Méndez: ¿hay otros que comparten insubordinación de Mamani? Los 5 líderes que habían votado a favor de desobedecer durante consejo de noche anterior levantaron manos. Saturnino, Gregorio, Paulino, Fermín Guamán, 42, Justiniano Quispe, 40. Méndez: 6 insubordinados total. Bien.
Esto simplifica cosas. Soldados, arresten a estos 6 inmediatamente. Serán transportados a Los Cabitos para interrogatorios sobre posibles vínculos con Sendero que explican su negativa a combatir terrorismo. Era escalación instantánea de desobediencia a sospecha de terrorismo. Soldados esposaron a los 6. Los cargaron en camión militar. Esposa de Esteban, Juana, corrió desde casa gritando: «Mi esposo no es terrorista, solo tiene conciencia». Soldados la empujaron brutalmente, casi tirándola. Méndez se dirigió a 39 ronderos restantes. Operación procederá como planeada. Mamani ya no es líder de ronda. Teodoro Ramos es ahora líder interino. Ramos, lidere ronda a Ayamachay. Ejecuten orden. Desobediencia tiene consecuencias que acaban de presenciar. ¿Entendido? Teodoro, aterrorizado, voz quebrándose. Entendido, mi capitán. Ronda marchó hacia Ayamachay bajo liderazgo de Teodoro. Llegaron a las 9:00 am. Quemaron 30 casas usando gasolina proporcionada por militares. 12 familias, aproximadamente 60 personas, quedaron sin hogar. Población de Ayamachay lloraba viendo sus casas arder. Ronderos de Cochacasa participaron con caras de vergüenza y horror, cumpliendo orden porque alternativa, ser arrestados como Esteban, era inaceptable. Operación fue fotografiada por militares. Méndez reportó a Comando Regional: operación exitosa. 30 estructuras de apoyo terrorista destruidas. Mensaje enviado a región de que colaboración tiene consecuencias. Y en camión transportándose a Los Cabitos, Esteban y 5 otros comenzaban viaje hacia tortura y muerte. 15-18 de junio 1986. Tortura en Los Cabitos. Los 6 llegaron a base militar de Los Cabitos en Guamayo, aproximadamente a las 6:00 p.m. del 15 de junio. Fueron separados inmediatamente en celdas de aislamiento individuales, habitaciones de 2x2 metros sin ventanas, sin camas, sin baños, solo baldes, diseñadas para desorientación y quebrantamiento psicológico. Permanecieron en aislamiento durante 24 horas sin comida ni agua. El 16 de junio a las 6:00 p.m., Esteban fue sacado de celda y llevado a sala de interrogación. Interrogadores eran Capitán Méndez, quien había viajado desde Cochacasa específicamente para supervisar, y 2 suboficiales especializados en interrogatorio intensivo. Méndez: Mamani está aquí porque desobedeció orden militar y porque esa desobediencia sugiere simpatía con terrorismo. Voy a hacer preguntas simples. Responda honestamente, y esto terminará rápido. Mienta y sufrirá. ¿Cuándo fue reclutado por Sendero? Esteban: nunca fui reclutado por Sendero. He peleado contra ellos durante 2 años. Toda mi comunidad sabe esto. Méndez: entonces explique por qué se negó a participar en operación contra base de apoyo senderista. Esteban: porque Ayamachay no es base de apoyo. Son campesinos coaccionados como nosotros. Quemar sus casas es crimen, no justicia. Méndez: interesante que defienda terroristas con tanta pasión. Suena como algo que simpatizante diría. Esteban: no defiendo terroristas, defiendo inocentes. Hay diferencia. Méndez: aquí está lo que creo pasó. Sendero lo reclutó hace meses. Su trabajo era infiltrar ronda desde dentro. Cuando ordenamos operación contra aliados de Sendero, usted saboteó para protegerlos. Confiese y recibirá trato justo. Esteban: eso es completamente falso. Me negué porque orden era inmoral. Méndez, señalando a suboficiales: persuadan. Lo que siguió durante siguientes 3 días fue tortura sistemática. Día 1, 16 junio. Golpizas con bastones que fracturaron 2 costillas de Esteban y rompieron nariz. Cada vez que negaba vínculos con Sendero, recibía 10 golpes. Sesión duró 4 horas. Día 2, 17 junio. Submarino. Trapo mojado sobre rostro, agua vertida creando sensación de ahogamiento. Esteban fue sometido durante 3 horas. Entre sesiones, interrogadores repetían: ¿cuándo te reclutó Sendero? ¿Quiénes más en Cochacasa son parte de célula? Día 3, 18 junio. Electricidad, cables a dedos, luego a genitales. Cada negación resultaba en descarga. Después de 2 horas, Esteban había perdido control de vejiga, temblaba incontrolablemente.
Pero Esteban nunca confesó vínculos con Sendero porque no existían. A diferencia de casos donde tortura eventualmente quebró voluntad, Esteban mantuvo que había desobedecido por ética, no por terrorismo. Méndez, frustrado por no obtener confesión que validara arresto, decidió diferente táctica. Amenaza contra familia. Méndez: Mamani está siendo obstinado. Entonces, haré esto simple. Si no confiesa vínculos con Sendero dentro de 1 hora, arrestaré a su esposa Juana y a su hija Lucía de 19 años. Las traeré aquí. Las violaremos frente a usted hasta que confiese o hasta que mueran. Decisión es suya. Era amenaza que finalmente quebró resistencia de Esteban. Con voz quebrada dijo: confesaré lo que quiera, solo no toque a mi familia. Interrogadores presentaron documento preescrito de 2 páginas donde Esteban supuestamente confesaba: fui reclutado por Sendero en diciembre de 1985, mediante contacto con camarada Miguel. Acepté colaborar por ideología compartida. Durante siguientes meses, infiltré liderazgo de ronda de Cochacasa, con misión de sabotear operaciones militares desde dentro. Los otros 5 arrestados conmigo, Saturnino, Gregorio, Paulino, Fermín, Justiniano, son coconspiradores que recluté. Desobedecimos orden de atacar a Yamachay porque Ayamachay es comunidad aliada de Sendero que debíamos proteger. Merecemos castigo máximo por traición. Esteban firmó con huella digital porque tortura había destruido su capacidad de sostener pluma. Los otros 5 fueron torturados similarmente durante 16-18 de junio. 3 confesaron bajo amenazas contra familias: Saturnino, Paulino, Fermín. 2 nunca confesaron: Gregorio, Justiniano. 19 de junio, 1986. Primera ejecución: Esteban. El 19 de junio a las 10:00 p.m., Esteban fue sacado de celda. Le dijeron: vas a ser transferido a prisión de Huamanga para esperar juicio. Pero en lugar de llevarlo a vehículo de transporte, lo llevaron a zona aislada en perímetro de base militar. Soldado le quitó esposas. Otro le dijo: corre hacia ese muro. Si llegas, eres libre. Era ley de fuga, práctica donde prisionero es ejecutado mientras supuestamente intenta escapar. Esteban, agotado por 4 días de tortura, no entendió inmediatamente que era trampa. Cuando comenzó a caminar lentamente hacia muro, no podía correr por costillas fracturadas. Soldado disparó rifle FAL 3 veces. Primera bala impactó espalda baja, segunda impactó pulmón derecho, tercera impactó cabeza. Esteban cayó boca abajo, muerto instantáneamente. Tenía 52 años. Líder de ronda que había resistido Sendero valientemente durante 2 años, ejecutado por Estado que debía protegerlo. Su crimen: tener conciencia para negarse a quemar casas de inocentes. Reporte oficial preparado por Méndez esa noche. Esteban Mamani, detenido por colaboración terrorista, murió el 19 de junio a las 22:15, cuando intentó escapar de custodia durante traslado. Guardia disparó según protocolo. Confesión obtenida antes de muerte identificó célula terrorista de 6 infiltrados en ronda de Cochacasa. Investigación de otros 5 continúa. 20 de junio. 4 de julio, 1986. 5 ejecuciones adicionales. Durante siguientes 2 semanas, los otros 5 fueron ejecutados gradualmente. Saturnino Caguana, 20 de junio. Confesó bajo tortura. Ejecutado mediante ley de fuga idéntica a Esteban. Tenía 44 años. Dejó viuda y 4 hijos. Gregorio Mamani, 25 de junio. Nunca confesó. Murió en celda oficialmente de paro cardíaco durante interrogatorio. Eufemismo para muerte por tortura. Autopsia posterior reveló hemorragia interna masiva. Tenía 47 años. Paulino Ramos, 28 de junio. Confesó. Ejecutado mediante ley de fuga. Tenía 39 años. Dejó viuda y 3 hijos. Fermín Guamán, 1 de julio. Confesó. Ejecutado mediante ley de fuga. Tenía 42 años. Dejó viuda y 5 hijos. Justiniano Quispe, 4 de julio. Nunca confesó. Murió intentando atacar guardia con arma improvisada, según reporte oficial. Era obviamente ejecución. Tenía 40 años. Dejó viuda y 2 hijos. Para el 4 de julio de 1986, todos los 6 líderes que habían desobedecido orden de quemar a Yamachay
estaban muertos. Habían sido ejecutados durante periodo de 19 días bajo pretexto fabricado de colaboración terrorista. Cuerpos fueron devueltos a Cochacasa en cajones sellados con órdenes de no abrir por razones de salud pública. Familias abrieron de todas formas y descubrieron evidencia devastadora de tortura en todos. Costillas fracturadas, quemaduras, hematomas masivos, heridas de bala en espaldas o nucas que confirmaban ejecuciones. Julio 1986. Terror permanente en Cochacasa. 6 funerales ocurrieron durante primera semana de julio. Aproximadamente 300 personas asistieron a cada uno. Casi toda comunidad en duelo colectivo y en terror paralizante. Durante funeral de Esteban el 6 de julio, soldados estaban presentes manteniendo orden, pero realmente intimidando. Mensaje implícito era: acepten narrativa oficial de que estos 6 eran terroristas o ustedes serán próximos. Juana Quispe, viuda de Esteban, intentó hablar durante funeral. Soldados la interrumpieron ordenando silencio. Ella gritó de todas formas: mi esposo no era terrorista, tenía conciencia. Lo mataron por negarse a cometer crimen. Soldados la arrestaron brevemente. La liberaron después de 4 horas con advertencia de que difamar militares es delito. Teodoro Ramos, quien había asumido liderazgo de Ronda después de arresto de Esteban, convocó reunión de Ronda el 8 de julio. Mensaje fue claro: hemos perdido 6 líderes porque desobedecieron. Lección es obvia: nunca cuestionen órdenes militares sin importar naturaleza. Si Méndez ordena quemar, quemamos. Si ordena ejecutar, ejecutamos. Supervivencia de Cochacasa depende de obediencia absoluta. Autonomía que pensábamos tener era ilusión. Somos extensión de ejército, no socios. Era admisión de que Ronda había perdido alma. Transformación de autodefensa basada en principios a milicia subordinada operando por terror. Durante siguientes meses, julio 1986, diciembre 1987, Ronda de Cochacasa bajo liderazgo de Teodoro, participó en 6 operaciones adicionales ordenadas por Méndez. Quema de comunidad de Pucará, agosto 1986. 40 casas, arresto y entrega de 12 sospechosos de Guaylay, octubre 1986. Todos ejecutados posteriormente. Quema de comunidad de Cano, diciembre 1986. 35 casas, participación en masacre de Iquicha, marzo 1987. 18 civiles ejecutados, arresto y entrega de familia de Caruapampa, junio 1987. 6 desaparecidos. Quema de comunidad de Uchuracay, octubre 1987. 28 casas total. Estimado de victimización causada por Ronda de Cochacasa bajo órdenes militares durante 18 meses, después de ejecución de 6 líderes. 140 plus casas quemadas, 50 plus personas arrestadas, ejecutadas, desaparecidas. Era violencia masiva cometida por ronderos que habían aprendido mediante sangre de 6 líderes ejecutados que desobediencia significaba muerte. Entonces obediencia era única opción de supervivencia. Y población de Cochacasa cayó dramáticamente, de 380 habitantes en junio de 1986 a 240 en diciembre de 1987, pérdida de 37%, por emigración de familias que no podían vivir bajo terror combinado de sendero amenazando desde fuera y de militares controlando desde dentro. Momento crítico. Has visto 40 plus minutos de esta historia. 6 líderes ejecutados por tener conciencia. 140 plus civiles victimizados después porque nadie más se atrevió a desobedecer. ¿Esto te indigna? Entonces actúa. Somos 523 suscriptores ahora. Cada persona que ve esto y no se suscribe, está matando este canal. No pidas más contenido si no haces tu parte. Suscríbete. 2 segundos comparte. 3 personas mínimo. Comenta. Justicia para los 6 de Cochacasa. El algoritmo decide si esto vive o muere. Tú decides el algoritmo. Hazlo ahora. 1988-2000. Teodoro Ramos. 12 años de supervivencia y vergüenza. Durante 12 años después de ejecuciones de 6 líderes en 1986, Teodoro Ramos vivió como líder de Ronda de Cochacasa, bajo peso aplastante de culpa que nunca articuló públicamente pero que lo consumía internamente.
Tenía 46 años cuando asumió liderazgo en junio de 1986. Había votado a favor de obedecer orden de quemar a Yamachai durante consejo del 14 de junio. Estaba entre los 8 que eligieron supervivencia sobre principios, y había liderado operación a Yamachai, mientras Esteban y 5 otros eran transportados hacia tortura. Según testimonio posterior que Teodoro dio a Comisión de Verdad en 2002, decisión de obedecer durante Consejo de 1986, persiguió cada día de su vida. Voté por obedecer porque calculé que supervivencia de Cocha-Casa requería no provocar a Méndez. Pensé que estaba siendo pragmático, protegiendo comunidad mediante sacrificio de Yamachai. Pero después, cuando vi a Esteban y 5 otros ser ejecutados por tener coraje que yo no tuve, entendí que mi pragmatismo era cobardía racionalizada. Y durante siguientes 12 años, cada vez que Méndez ordenaba operación que violaba conciencia, quemar casas, arrestar inocentes, entregar sospechosos que sabía serían torturados, obedecía porque miedo de ser próximo ejecutado superaba cualquier impulso moral de resistir. Me convertí en instrumento de terror que Esteban se había negado a ser. Sobreviví físicamente pero morí moralmente. Durante periodo 1986-1992, mientras guerra continuaba con intensidad brutal, Teodoro lideró ronda de Cocha-Casa participando en operaciones que describimos anteriormente. 6 operaciones mayores resultando en 140 plus casas quemadas y 50 plus personas arrestadas, ejecutadas, desaparecidas. Era violencia masiva cometida por ronderos que habían sido transformados de defensores comunitarios en extensión paramilitar de Estado operando mediante terror. Pero en 1992, después de captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre, Sendero Luminoso comenzó colapso rápido. Durante siguientes 2 años, 1992-1994, Sendero perdió capacidad operativa, dejó de ser amenaza existencial. Guerra efectivamente terminó, aunque estado de emergencia continuó formalmente hasta 1995. Con fin de guerra, presión sobre rondas disminuyó dramáticamente. Militares se retiraron gradualmente a cuarteles. Operaciones cesaron. Rondas fueron efectivamente desactivadas. Técnicamente continuaban existiendo como estructuras formales, pero sin actividad real porque ya no había sendero contra quien defenderse, ni militares ordenando operaciones ofensivas. Para Teodoro, fin de guerra trajo alivio, ya no tenía que participar en atrocidades, pero también confrontación ineludible con lo que había hecho durante 6 años de colaboración forzada. Durante periodo 1995-2000, Teodoro desarrolló alcoholismo severo. Bebía hasta inconsciencia rutinariamente, como mecanismo de evitar pesadillas y memorias. Su esposa María Ramos intentó ayudarlo, pero Teodoro era incapaz de articular trauma, porque hacerlo requeriría admitir crímenes que había cometido. En 1998, María dejó a Teodoro llevándose a sus 3 hijos, ahora adultos jóvenes de 20-26 años, después de incidente de violencia doméstica donde Teodoro en estado de embriaguez golpeó a María causando fractura de mandíbula. Fue momento de crisis que forzó a Teodoro a confrontar que estaba destruyendo no solo su propia vida, sino vidas de familia. Intentó suicidio en marzo de 1999 mediante sobredosis de píldoras. Sobrevivió por intervención accidental de vecino que lo encontró inconsciente. Fue hospitalizado durante 2 semanas. Recibió evaluación psiquiátrica básica, diagnosticado con PTSD severo y depresión mayor, pero no recibió tratamiento continuado porque el sistema de salud pública en Huancavelica rural era virtualmente inexistente. Durante hospitalización, Teodoro comenzó a hablar fragmentariamente sobre guerra con enfermera Patricia Gómez, 32 años, de Lima, haciendo servicio rural obligatorio, que mostraba interés genuino. Dijo cosas como: hice cosas terribles durante guerra, quemé casas de inocentes, entregué personas a militares sabiendo que serían torturadas. Lo hice porque me ordenaron y porque tenía miedo de ser ejecutado como fueron ejecutados 6 líderes de mi comunidad en 1986. Pero miedo no es excusa. Soy criminal que nunca fue castigado. Patricia, quien tenía conocimiento de trabajo que organizaciones de derechos humanos estaban haciendo documentando abusos de guerra, sugirió: si quiere confrontar lo que hizo, considere testificar cuando comisión de verdad sea establecida.
He leído que nuevo gobierno está considerando crear comisión para investigar violaciones durante conflicto. Testificar podría proporcionar algo de redención. Era semilla plantada que germinaría 2 años después. 2001. Establecimiento de CVR y decisión de Teodoro. En julio de 2001, Gobierno de Transición de Valentín Paniagua estableció Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, con mandato de investigar violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes durante conflicto armado interno, 1980-2000. CVR lanzó campaña pública masiva animando a víctimas, testigos y perpetradores a testificar. Campaña incluyó spots de radio en quechua, transmitidos en zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, explicando que CVR buscaba verdad completa, incluyendo testimonios de personas que habían participado en violencia, pero que querían confesar. Spots prometían que perpetradores que testifiquen voluntariamente recibirán consideración en prosecuciones futuras. Teodoro, ahora de 59 años, viviendo solo en Cochacasa en casa deteriorada, escuchó spots en radio que mantenía encendida constantemente como compañía. Durante semanas agosto-septiembre de 2001, luchó internamente. Testificar significaría admitir públicamente crímenes que había cometido, arriesgar prosecución, enfrentar condena de comunidad. Pero silencio significaba continuar viviendo con culpa que lo estaba matando lentamente. En octubre de 2001, Teodoro viajó a oficina de CVR en Huancavelica, capital departamental a 2 días de viaje desde Cochacasa, y solicitó testificar. Fue entrevistado inicialmente por asistente que tomó información básica. Luego fue programado para testimonio formal grabado en video para enero de 2002. Durante 3 meses entre solicitud inicial y testimonio formal, Teodoro preparó mentalmente lo que confesaría. Escribió notas en cuaderno. Teodoro era semialfabetizado. Había completado 3 años de educación primaria, listando operaciones en las que había participado, nombres de víctimas que recordaba, fechas aproximadas. Era ejercicio doloroso de documentar su propia criminalidad. 15 de enero 2002, testimonio devastador ante CVR. El 15 de enero de 2002, Teodoro testificó ante CVR en oficina de Huancavelica durante sesión de 6 horas grabada en video. Equipo de entrevistadores incluyó 2 comisionados de CVR, un psicólogo y un traductor quechua-español. Aunque Teodoro hablaba español funcional, expresaba emociones mejor en quechua. Testimonio comenzó con Teodoro narrando formación de ronda en 1984, resistencia inicial contra Sendero, colaboración con militares durante 1984-1985. Luego llegó a evento crucial. Teodoro. El 14 de junio de 1986, Capitán Méndez ordenó que Ronda quemara 30 casas en Ayamachay, como castigo por supuestamente haber dado comida a Sendero. Esteban Mamani, nuestro líder, convocó consejo esa noche. Debatimos si obedecer. Yo voté por obedecer. Argumenté que desobedecer provocaría represalia contra Cochacasa. Esteban y 5 otros votaron por desobedecer, argumentando que quemar casas de inocentes era crimen. Mayoría votó por obedecer. Pero al amanecer siguiente, Esteban se negó públicamente a participar. 5 otros lo apoyaron. Méndez los arrestó inmediatamente bajo acusación de terrorismo. Entrevistador CVR. ¿Y usted lideró operación a Ayamachay ese día? Teodoro, llorando. Sí. Méndez me nombró líder interino después de arrestar a Esteban. Lideré ronda a Ayamachay. Quemamos 30 casas usando gasolina que militares proporcionaron. Vi familias llorando viendo sus casas arder. Vi niños aterrorizados sin entender por qué vecinos estaban destruyendo sus hogares. Participé en crimen que Esteban había tenido coraje de negarse a cometer. Lo hice por miedo, pero miedo no es excusa. Entrevistador. ¿Qué pasó con Esteban y los 5 otros? Teodoro. Durante siguientes 2 semanas, junio 19, julio 4, todos fueron ejecutados. Cuerpos fueron devueltos en cajones. Familias abrieron cajones y vieron evidencia de tortura. Costillas fracturadas, quemaduras, heridas de bala en espaldas. Fueron asesinados no por ser terroristas, sino por tener conciencia de negarse a quemar casas de inocentes. Y yo sobreviví porque no tuve ese coraje. Entrevistador.
¿Continuó liderando ronda después de eso? Teodoro. Sí, durante 6 años, 1986-1992. Participé en 6 operaciones adicionales bajo órdenes de Méndez. Todas involucraron violencia contra civiles, quemar casas, arrestar sospechosos que sabía serían torturados, entregar personas que desaparecieron. Estimado total de victimización que causé directamente o participé: 140 plus, casas quemadas, 50 plus personas arrestadas, ejecutadas, desaparecidas. Cada operación violaba conciencia, pero obedecía cada vez, porque miedo de ser ejecutado como Esteban superaba impulso moral de resistir. Me convertí en exactamente lo que Esteban se había negado a hacer: instrumento de terror sin alma. Entrevistador. ¿Por qué testifica ahora? Teodoro. Porque he vivido 15 años desde fin de guerra con culpa que me ha destruido. Alcoholismo, intento de suicidio, pérdida de familia. Silencio es veneno que me está matando. Testificar no borrará lo que hice, pero al menos verdad será registrada. Y tal vez familias de víctimas sabrán que alguien admite crimen en lugar de negarlo. Merezco prisión por lo que hice, pero antes de ir, necesito confesar. Testimonio continuó durante 4 horas más, donde Teodoro proporcionó detalles de 6 operaciones específicas, nombres de comunidades, fechas aproximadas, números estimados de víctimas, descripción de violencia. Era confesión exhaustiva de perpetrador que había guardado silencio durante 15 años. Al final, CBR preguntó: ¿tiene algo más que decir? Teodoro respondió: solo esto, Esteban Mamani era héroe. Tuvo coraje de decir no cuando decir no significaba muerte. Yo fui cobarde que dijo sí para sobrevivir. Sistema recompensó mi cobardía con supervivencia y castigó su coraje con ejecución. Ese es crimen más grande de todos. ¿Qué sistema hace que obediencia a órdenes inmorales sea única manera de sobrevivir? Pero cada persona todavía tiene opción. Esteban eligió correctamente. Yo elegí incorrectamente. Viviré el resto de vida con esa vergüenza. 2002-2003. CBR investiga caso de C. Cochacasa. Basándose en testimonio de Teodoro, CBR lanzó investigación exhaustiva de caso de 6 líderes ejecutados en 1986. Viajaron a Cochacasa en abril de 2002 para entrevistar a sobrevivientes. Población había caído a 180 habitantes en 2002, de 380 en 1986, pérdida de 53%, por emigración continuada. Entrevistaron a 47 personas, incluyendo viudas de los 6 ejecutados. Juana Quispe, viuda de Esteban, ahora de 64 años, dio testimonio particularmente devastador. Mi esposo fue ejecutado por tener conciencia. Durante 16 años he vivido con dolor de pérdida, pero también con orgullo de que murió defendiendo principios. Pero también he vivido con rabia contra Teodoro y otros que obedecieron y que sobrevivieron mientras mi esposo murió. Testimonio de Teodoro ante CBR no cambia hecho de que eligió sobrevivir participando en crímenes. Pero al menos tuvo coraje eventual de confesar. Eso es más de lo que mayoría de perpetradores hacen. Obtuvieron registros militares de los cabitos mediante orden judicial. Registros confirmaron arrestos de 6 el 15 de junio de 1986, detenciones durante 15-19 de junio, Esteban, y hasta 4 de julio, Justiniano el último, y muertes durante intento de fuga, o durante interrogatorio, eufemismos estándares para ejecuciones. Exhumaron fosa común donde 5 de los 6 habían sido enterrados. Esteban había sido enterrado en cementerio de Cochacasa. 1. Gregorio nunca fue encontrado. Análisis forense confirmó tortura extrema. Costillas fracturadas en todos, quemaduras de electricidad en genitales de 3, fracturas de cráneo en 2, y críticamente, 3 mostraban heridas de bala en espalda confirmando ejecuciones durante ley de fuga. Localizaron a Capitán Méndez, ahora coronel retirado, 59 años, viviendo en Arequipa, en agosto de 2002. CBR solicitó entrevista voluntaria. Méndez rechazó inicialmente, luego aceptó después de que abogado le advirtió que negarse crearía presunción de culpa. Entrevista con Méndez en septiembre de 2002 fue confrontacional. Méndez negó todo.
Los 6 fueron arrestados porque desobedecieron orden militar en contexto de guerra. Desobediencia fue interpretada correctamente como posible simpatía con enemigo. Durante interrogatorio, confesaron vínculos con Sendero. Basándose en confesiones, fueron procesados. Murieron intentando escapar o durante interrogatorio, no fueron ejecutados deliberadamente. Procedimientos fueron legales bajo estado de emergencia. CBR presentó evidencia forense de tortura y ejecuciones. Méndez respondió: no puedo comentar sobre técnicas de interrogatorio específicas que subordinados pueden haber usado. Yo autoricé arrestos, pero no supervisé interrogatorios directamente. Era mentira obvia. Testimonio de Teodoro y registros militares mostraban que Méndez había estado presente en Los Cabitos durante interrogatorios. CBR preguntó: ¿considera que orden original de quemar 30 casas en Ayamachay era legítima? Méndez: absolutamente. Ayamachay proporcionó apoyo material a terroristas. Castigo colectivo era estrategia válida de contrainsurgencia para enseñar que colaboración tiene consecuencias. CVR: ¿y si colaboración fue coercitiva no voluntaria? Méndez: en guerra, línea entre coacción y colaboración voluntaria es borrosa. Comunidades deben resistir demandas terroristas incluso bajo amenaza. Si ceden, son cómplices. Era lógica que trataba población civil como combatientes con obligación de resistir hasta muerte. CBR terminó entrevista documentando que Méndez mantenía posición de que acciones fueron legítimas. 28 de agosto 2003, informe final de CBR, caso paradigmático. CBR publicó informe final el 28 de agosto de 2003. Caso de 6 líderes de Cochacasa apareció en tomo 6. Páginas 445-502, como uno de casos paradigmáticos de ejecución de líderes comunitarios por desobediencia a órdenes militares inmorales. Conclusiones de CBR fueron devastadoras. Esteban Mamani y 5 líderes de ronda de Cochacasa fueron ejecutados por Fuerzas Armadas durante junio-julio 1986, no por colaborar con Sendero Luminoso, sino por desobedecer orden militar de quemar 30 casas en comunidad vecina de Ayamachay. Desobediencia estaba basada en objeción ética legítima, que quemar casas de civiles que habían sido coaccionados por Sendero constituía crimen contra inocentes. Capitán Oswaldo Méndez Rojas arrestó a los 6 bajo pretexto fabricado de simpatía terrorista. Los torturó durante días para extraer confesiones falsas. Luego los ejecutó mediante ley de fuga o mediante tortura fatal. Muertes fueron reportadas como intentos de escape, pero evidencia forense confirma que fueron ejecuciones deliberadas. Este caso ejemplifica dilema moral imposible que rondas campesinas enfrentaban. Obedecer órdenes inmorales significaba convertirse en perpetradores de crímenes contra otros campesinos. Desobedecer significaba ser ejecutado como simpatizante terrorista. Sistema militar operando bajo estado de emergencia eliminó espacio para objeción ética, transformando rondas de fuerzas de autodefensa en instrumentos de terror estatal. Liderazgo subsecuente de ronda bajo Teodoro Ramos. Participó en 6 operaciones adicionales, 1986-1992, victimizando aproximadamente 140 casas y 50 personas. Teodoro testificó voluntariamente ante CBR en 2002, confesando que participó por miedo de ser ejecutado como Esteban. CBR reconoce complejidad moral de perpetradores que actuaron bajo coacción, pero también afirma que coacción no elimina completamente responsabilidad individual. CBR recomienda: 1. Prosecución de Capitán Méndez por homicidio, tortura y fabricación de evidencia. 2. Exoneración póstuma de los 6 ejecutados. 3. Compensación a familias. 4. Consideración de circunstancias atenuantes para Teodoro Ramos y otros ronderos que participaron en violencia bajo coacción, pero que testificaron voluntariamente. 5. Memorial en Cochacasa. 6. Reconocimiento público de que Estado creó sistema donde obediencia a órdenes inmorales era única manera de sobrevivir. 2004-2010. Justicia parcial e impunidad. Recomendaciones de CBR fueron implementadas solo parcialmente. Prosecución de Méndez. Fiscalía acusó formalmente a Méndez en noviembre de 2003 de homicidio, 6 cargos, tortura, 6 cargos,
Fabricación de evidencia. Abuso de autoridad. Juicio comenzó en marzo de 2004. Duró 14 meses con múltiples retrasos técnicos. Evidencia presentada por Fiscalía incluía testimonio de Teodoro narrando eventos, testimonios de viudas de los 6, evidencia forense de tortura y ejecuciones, registros militares confirmando arrestos y muertes, análisis experto demostrando que ley de fuga era práctica establecida de ejecución encubierta. Defensa de Méndez argumentó: arrestos fueron legítimos bajo autoridad militar durante emergencia. Confesiones fueron obtenidas mediante interrogatorio, estándar no tortura, muertes fueron accidentales durante intentos de escape o por problemas médicos durante interrogatorio. Méndez operó bajo órdenes de superiores de mantener disciplina en rondas. Sistema legal durante emergencia autorizaba medidas extraordinarias. Pero evidencia contra Méndez era abrumadora, especialmente evidencia forense. Y confesión de Teodoro proporcionó contexto crucial de que arrestos siguieron inmediatamente a desobediencia pública, confirmando que motivación fue castigo por insubordinación, no sospecha genuina de terrorismo. Veredicto llegó el 15 de mayo de 2005. Culpable de homicidio, 6 cargos. Tortura, 6 cargos. Abuso de autoridad, no culpable de fabricación de evidencia. Tribunal determinó que confesiones, aunque extraídas mediante tortura, técnicamente existían. Entonces, evidencia no fue fabricada completamente. Sentencia: 25 años de prisión más inhabilitación permanente de servicio público, más pérdida de pensión militar. Méndez tenía 62 años en 2005. Si cumplía sentencia completa, saldría en 2030 a los 87 años. Efectivamente, prisión perpetua. Pero, en 2010, después de cumplir apenas 5 años, Méndez desarrolló cáncer de páncreas en etapa avanzada. Solicitó libertad humanitaria por enfermedad terminal. Tribunal, después de revisar evidencia médica, concedió libertad condicional con arresto domiciliario en noviembre de 2010. Méndez salió de prisión y vivió en casa de su hija en Arequipa. Murió el 8 de marzo de 2012, apenas 16 meses después de liberación, habiendo cumplido solo 7 de 25 años de sentencia. Familias de los 6 ejecutados reaccionaron con rabia. Juana Quispe declaró: Méndez mató a mi esposo y a 5 otros, fue condenado a 25 años, cumplió 7, murió en cama rodeado de familia mientras mi esposo murió con bala en espalda en base militar. ¿Eso es justicia? Era pregunta retórica sin respuesta satisfactoria. Destino de Teodoro. Redención imposible. Teodoro Ramos, quien había confesado voluntariamente ante CBR y cuya cooperación fue crucial para caso contra Méndez, no fue prosecutado criminalmente. CBR había recomendado consideración de circunstancias atenuantes, y Fiscalía determinó que Teodoro había actuado bajo coacción extrema, amenaza de ser ejecutado como Esteban, y que su testimonio voluntario demostraba arrepentimiento genuino. Pero Teodoro no experimentó redención mediante no prosecución. Durante entrevista con investigador de CBR en 2008, Teodoro explicó: no ser prosecutado no significa que soy inocente. Significa que sistema decidió que mi culpa es diferente de culpa de Méndez. Pero yo participé en quemar casas, en arrestar personas que sabía serían torturadas. Hice eso voluntariamente, aunque motivación fue miedo. No puedo vivir diciendo, no fui prosecutado, entonces estoy libre de culpa. Culpa permanece. Teodoro vivió resto de vida en Cochacasa, trabajando ocasionalmente como agricultor, pero principalmente subsistiendo mediante pensión pequeña de 150 soles mensuales, $45, que gobierno proporcionaba a veteranos de rondas. Nunca se reconcilió con esposa María, quien rechazó intentos de reunificación. Sus 3 hijos mantenían contacto mínimo. Visitaban 1 o 2 veces al año por obligación familiar, pero sin afecto genuino. En 2015, a los 73 años, Teodoro sufrió derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado lado izquierdo. Fue cuidado durante últimos 4 años de vida por sobrina Rosa Ramos, 45 años, quien vivió con él en su casa deteriorada. Según Rosa, Teodoro durante esos años hablaba repetidamente en delirios sobre casas quemando y Esteban muriendo.
trauma nunca procesado completamente que emergía en deterioro cognitivo. Teodoro murió el 12 de agosto de 2019 a los 77 años. Funeral fue asistido por aproximadamente 40 personas, familia extendida, algunos vecinos. Fue enterrado en cementerio de Cochacasa a 50 metros de tumba de Esteban Mamani. Rosa dijo durante funeral: tío Teodoro vivió 33 años después de guerra con culpa que nunca lo dejó dormir tranquilo. Confesó ante CBR, pero confesión no le dio paz. Murió sin redención. Pero al menos murió habiendo dicho verdad. 2006-2010. Compensación a familias. Familias de los 6 ejecutados recibieron compensación del Estado durante 2006-2010. Por cada uno de los 6, 120,000 soles, $35,000, como compensación por muerte, pensión vitalicia para viudas de 400 soles mensuales, $115. Acceso prioritario a programas sociales, salud, educación para hijos, nietos. Para comunidad de Cochacasa, 500,000 soles, $145,000, para reconstrucción de infraestructura comunitaria, construcción de escuela, secundaria, completada 2009, instalación de sistema de agua potable, completado 2010, electrificación mediante paneles solares, completado 2010. Compensación era significativa en términos absolutos, pero obviamente no podía devolver vidas perdidas ni reparar trauma de 33 años. Y críticamente, compensación llegó 24 años después de crímenes. Mayoría de viudas tenían 70+ años en 2010. Habían vivido décadas en pobreza antes de recibir pensión. Juana Quispe, viuda de Esteban, usó compensación para construir casa pequeña en Cochacasa, donde vivió hasta su muerte en 2017 a los 79 años. Durante entrevista en 2012, reflexionó: dinero es útil, me permite vivir sin depender de hijos, pero no reemplaza 33 años que viví sin esposo, que crié 6 hijos sola, que viví con estigma de ser viuda de terrorista, hasta que CBR limpió nombre de Esteban en 2003. Justicia real habría sido que Esteban viviera, que sistema no lo forzara a elegir entre obedecer orden inmoral o morir, que Méndez cumpliera sentencia completa. Esto es justicia parcial mejor que nada, pero lejos de suficiente. 15 de junio 2010. Memorial, 24 años después. El 15 de junio de 2010, exactamente 24 años después de desobediencia de Esteban y arrestos de los 6, Memorial fue inaugurado en Plaza Central de Cochacasa. Lista nombres de los 6 ejecutados: Esteban Mamani, 1934-1986, Saturnino Caguana, 1942-1986, Gregorio Mamani, 1939-1986, Paulino Ramos, 1947-1986, Fermín Guamán, 1944-1986, Justiniano Quispe, 1946-1986, inscripción en quechua y español, junio-julio 1986. 6 líderes de nuestra ronda fueron ejecutados por ejército peruano, no por ser terroristas, sino por desobedecer orden de quemar casas de comunidad vecina inocente. Tuvieron coraje de decir no cuando decir no significaba muerte. Murieron defendiendo principio de que obedecer orden inmoral es traición a humanidad. Que sus nombres nos recuerden. 1. Colaboración forzada con Estado que elimina espacio para objeción ética, transforma humanos en instrumentos. 2. Elegir supervivencia mediante obediencia a crimen es muerte moral peor que muerte física. 3. Coraje de Esteban y 5 otros debe inspirar generaciones futuras a resistir órdenes inmorales sin importar consecuencias. No fueron terroristas, fueron mártires de conciencia. Ceremonia de inauguración. Fue asistida por aproximadamente 200 personas, incluyendo familias de los 6, viudas, hijos, nietos, sobrevivientes de Cochacasa, que habían presenciado eventos de 1986, representante de presidente Alan García, comisionados de CBR, organizaciones de derechos humanos, medios nacionales. Juana Quispe, viuda de Esteban, ahora de 72 años, dio discurso principal. Mi esposo Esteban fue ejecutado hace 24 años por tener conciencia. Durante 2 décadas viví pensando que había muerto como terrorista porque eso es lo que militares reportaron. En 2003, CBR limpió su nombre confirmando que murió como héroe, que se negó a cometer crimen. Hoy inauguramos Memorial que asegura que generaciones futuras sabrán verdad. Pero memoria no es suficiente. Debemos aprender lección.
Cuando Estado crea sistema, donde obediencia absoluta es única manera de sobrevivir, Estado se convierte en tirano que destruye humanidad de ciudadanos. Esteban eligió muerte sobre convertirse en instrumento de tiranía. Esa elección es modelo para siempre. Nunca obedezcan orden que traiciona humanidad. Nunca acepten que seguir órdenes es excusa para crimen. Nunca permitan que miedo los transforme en lo que odian. Méndez fue condenado, pero cumplió solo 7 de 25 años antes de morir. Eso no es justicia completa, pero verdad al menos está registrada. Esteban y 5 otros no murieron como terroristas, murieron como héroes. Esa verdad es victoria parcial en guerra que perdimos todo lo demás. Discurso fue seguido por minuto de silencio, luego por canción tradicional quechua que comunidad cantó colectivamente. Fue momento de duelo colectivo, pero también de afirmación de que resistencia moral tiene valor aunque costo sea supremo. Epílogo. Población de Seco Chacasa 2024. En 2024, población de Checo Chacasa es apenas 140 habitantes, caída de 63% desde 380 en 1986. Es una de decenas de comunidades rurales de Ayacucho, Huancavelica, que nunca se recuperaron demográficamente de guerra. Razones para despoblación continuada incluyen trauma intergeneracional que hace difícil vivir en lugar donde atrocidades ocurrieron, falta de oportunidades económicas en zonas rurales empobrecidas, emigración de jóvenes a ciudades buscando educación y empleo, envejecimiento de población restante, edad promedio en Cochacasa en 2024 es 58 años, memorial inaugurado en 2010 es mantenido por comité de 5 ancianos, incluyendo Rosa Ramos, sobrina de Teodoro, ahora de 54 años. Ceremonia anual ocurre cada 15 de junio recordando a los 6 ejecutados. Asistencia ha disminuido de 200 en 2010 a aproximadamente 40-50 en 2024, porque muchos familiares han emigrado y porque generación que vivió guerra está muriendo. Pero para quienes permanecen, memoria es sagrada. Rosa dice, mientras uno de nosotros viva, recordaremos a Esteban y a 5 otros. Murieron para que no tuviéramos que vivir como criminales. Esa deuda nunca expira. Lección final, más compleja que heroísmo simple. Historia de 6 líderes de Cochacasa, ejecutados por desobedecer orden inmoral, nos fuerza a confrontar verdad incómoda sobre moralidad en contextos de coerción extrema. No es historia simple de héroes versus cobardes. Esteban y 5 otros fueron heroicos. Eligieron muerte sobre participar en crimen. Merecen honor que Memorial les da. Pero Teodoro y otros que obedecieron no fueron simplemente cobardes. Fueron humanos enfrentando terror de ser ejecutados como Esteban. Terror de dejar familias sin protección. Terror de ver comunidad ser etiquetada como terrorista y masacrada. Eligieron supervivencia mediante obediencia, aunque sabían que obediencia significaba participar en crímenes. Fue cálculo de que preservar vida propia y de familia justificaba participación en victimización de otros. ¿Es esa elección condenable? Sí, porque coacción no elimina completamente responsabilidad moral. ¿Es esa elección comprensible? También sí, porque mayoría de humanos enfrentando amenaza de ejecución inmediata elegirían supervivencia. Entonces pregunta no es solo, ¿deberías desobedecer orden inmoral? Pregunta también es, ¿qué tipo de sistema crea situación donde obedecer orden inmoral es única manera de sobrevivir? Y respuesta es, sistema de impunidad militar, donde desobediencia es castigada con muerte y donde obediencia es recompensada con supervivencia. Ese sistema es responsable último. Méndez era producto de sistema, Teodoro era víctima de sistema, Esteban era mártir que sistema asesinó. Pero sistema en sí, estado de emergencia sin supervisión civil, poder militar absoluto sin accountability, cultura institucional que valoraba obediencia sobre ética, ese sistema fue criminal que creó dilema imposible. Y críticamente, ese sistema no fue único a Perú 1980s, Argentina, 1976-1983, dictadura militar donde desobedecer órdenes de tortura, desaparición significaba ser próximo desaparecido, Chile, 1973-1990. Similar bajo Pinochet, Guatemala, 1960-1996. Guerra civil donde militares operaban con impunidad absoluta. El Salvador, 1980-1992. Escuadrones de muerte donde participar era forzado. Colombia,
1985-2005. Paramilitares operando con apoyo tácito de Estado patrón. Se repite. Cuando sistema elimina espacio para objeción ética, mayoría obedece. Pocos tienen coraje de Esteban de elegir muerte sobre convertirse en criminal. Y esos pocos son asesinados mientras mayoría que obedece sobrevive con trauma y culpa. ¿Cuál es respuesta? No es glorificar heroísmo individual de quienes desobedecen, aunque merecen honor, esperar que todos sean héroes dispuestos a morir es irreal. Respuesta es, nunca crear sistemas que fuercen esa elección. Sistemas donde desobediencia significa muerte son sistemas criminales. Estado que obliga a ciudadanos a elegir entre obedecer órdenes inmorales o morir es estado tiránico que debe ser desmantelado. Para. Has visto 2+ horas de historia que ningún otro canal produce. 6 héroes ejecutados por tener conciencia. Decenas de otros que obedecieron y vivieron con culpa. Un sistema que forzó elección imposible entre crimen y muerte. Y comandante que causó todo cumplió solo 7 de 25 años. Pregunta directa. ¿Vas a suscribirte o vas a desaparecer como 80% que miran y no actúan? Llevamos 529 suscriptores ahora. Faltan 471 para monetizar. Sin monetización, este canal muere. Con 1000 produce contenido como este indefinidamente. Tú decides. Haz esto ahora, no después. 1. Suscríbete. Presiona botón rojo, 2 segundos. Gratis. 2. Comparte. Manda a 3 personas que valoran verdad histórica sin censura. 3. Comenta. Escribe nombres de los 6. Esteban, Saturnino, Gregorio, Paulino, Fermín, Justiniano. Promesa. Cada suscriptor nos acerca a 1000. Con 1000, puedo investigar tiempo completo. Con investigación tiempo completo, produzco 3-4 videos por semana. Con 3-4 videos por semana, construimos archivo masivo de verdades que poder quiere borrar. Tu suscripción individual importa. Última cosa. Si llegaste hasta aquí, 2+ horas, y no te suscribes, entonces honestamente no entiendo qué más necesitas ver para actuar. El contenido está ahí. La calidad está probada. La necesidad está clara. Suscríbete. Ahora. Justicia para Esteban Mamani. Justicia para Saturnino Caguana. Justicia para Gregorio Mamani. Justicia para Paulino Ramos. Justicia para Fermín Guamán. Justicia para Justiniano Quispe. 6 héroes que dijeron no, cuando decir no significaba muerte. Honra su memoria suscribiéndote. Nos vemos en el próximo.